Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 42, el cual trata sobre el tipo de estructuras isostáticas y estructuras hiperestáticas. La clase tiene una duración aproximada de 1 hora y 57 minutos. Si quieres acceder a la clase completa, haz clic en el link que aparece en pantalla donde pone Ver clase completa. Entonces, estructuras, según la distribución de sus elementos, tenemos dos. Pueden ser estructuras isostáticas o estructuras hiperestáticas. Vamos a ver cada una de ellas. Estructuras isostáticas son aquellas en las cuales la unión entre sus elementos no tiene ninguna rigidez. Sería el caso, por ejemplo, de una viga, de que las vigas estén apoyadas y no estén empotradas. Si las vigas están apoyadas, aunque a veces apoyadas se considera un puntito de soldadura o pequeñas uniones, no tiene por qué, para que estén empotradas tiene que estar íntegramente integrada dentro del pilar. Entonces, sus elementos no presentan ninguna rigidez y en este caso las vigas estarían con puntos de conexión o nulos o muy bajos en lo que a rigidez y unión se refiere. Entonces, en este caso, por ejemplo, como hemos dicho, las vigas estarían apoyadas sobre los pilares. En este caso, pues, esta estructura sería una estructura isostática. En las estructuras isostáticas, cuando un elemento se deforma, no es transmitido al resto de elementos, ya que no están unidas rígidamente, y por lo tanto se dice que no conservan los ángulos que forman sus elementos en caso de deformación. Es decir, aquí tenemos una deformación de una viga, la cual pues tiene un ángulo de deformación que ha generado. Y este ángulo de deformación no se transmite, no se distribuye al resto de elementos porque no hay rigidez entre ellos. Por lo tanto, se considera que los ángulos de deformación de los elementos no se conservan en el resto de elementos, no se transmiten al resto de elementos. Y también en este tipo de estructuras, el fallo de uno de sus elementos no puede o no es absorbido por el resto de la estructura al no estar rígidamente unido a la misma. Por lo tanto, podría fallar una viga y el colapso de esta viga podría desencadenar un colapso en serie, total o parcial. Y eso, ¿no? Que el fallo de un elemento se considera en estructuras isostáticas que no es absorbido por la estructura y por lo tanto podría desencadenar un derrumbamiento total o parcial. Por otro lado, tenemos las estructuras hiperestáticas, las cuales la principal diferencia con la anterior es que sus elementos están unidos entre sí con una rigidez íntegra o casi íntegra. En este caso, la deformación de un elemento sí que es transmitida al resto, ya que estos están unidos firmemente entre sí. Por ello, la deformación de una viga, que podría sufrir una viga con un cierto ángulo, pues se transmitiría al resto de elementos debido a esas fuertes uniones que hay entre ambos. Y en este caso, en las estructuras hiperestáticas se dice que el fallo de uno de sus elementos, una sobrecarga que puede tener una viga o un pilar, podría ser absorbido por el resto de los elementos de las estructuras al estar íntimamente unidos. Por lo tanto, el fallo de un elemento sería reabsorbido y soportaría mejor el colapso o el derrumbe que una estructura isostática. Vale, hemos visto los tipos de estructuras según su distribución de las fuerzas, según sobre todo cómo están unidos sus elementos estructurales. Ahora vamos a ver los tipos de construcción que se suelen hacer y englobando esto en el tipo de estructura que puede tener cada uno de estas tipologías de construcción. Vamos a ver dos. Vamos a ver las estructuras creadas por pórticos y las estructuras creadas con muros de carga. Vamos a ver cada una de ellas y cuáles son sus características y impactos.